cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Muchas gracias y muy buenos días a todos los que participan de esta celebración eucarística junto a los aquí presentes en la parroquia Niño Jesús de Praga, ubicada en calle Subiría 1776 de Barrio Juniors, en esta ciudad de Córdoba. La transmisión se realiza simultáneamente por las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y todas sus plataformas digitales. Hermanos, una vez más nos reunimos en torno a la mesa del altar porque nos ha llamado el Señor a escuchar el mensaje de su palabra y celebrar esta Eucaristía en este quinto domingo de Pascua. Con ansiedad y alegría dispongamos nuestros corazones y nuestras mentes para participar activamente en ella, acompañando a toda la Iglesia en un himno de acción de gracias a Dios por todo lo recibido y pidiendo humildemente perdón por las faltas cometidas. Jesús, el Señor, vive ahora por siempre y vive en nosotros. Su Espíritu, la fuerza de su amor, nos mueve también y nos conduce por el camino de su fidelidad. Por esto, celebrar la resurrección de Jesucristo es celebrar esta vida nueva. Hoy el Señor nos habla del gran mandamiento, el del amor, que debemos manifestar en todos y cada uno de los actos de nuestra vida, ya que es el distintivo fundamental de los discípulos de Jesús, amarnos entre nosotros como Él mismo nos ha amado. Y este amor lo debemos hacer realidad hoy, más que nunca, en nuestra capacidad de perdonar, ya que solo el milagro del perdón es el que puede interrumpir la espiral del odio y la violencia que anida en el corazón del hombre. En este tiempo de Pascua volvemos a celebrar la Cena del Señor. En aquellos momentos nos convocaba diciendo: les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros. Iniciamos esta celebración litúrgica con la alegría de haber sido llamados por el Señor y recibimos a nuestro vicario judicial de la Arquidiócesis de Córdoba, Padre Dante Simón, que en nombre de Cristo presidirá esta Eucaristía. Lo hacemos uniendo nuestros corazones y nuestras voces cantando. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Qué lindo es traer la vida a nuestra celebración, contarle a nuestros hermanos y que se vuelva oración. Sudor, lágrima, esperanzas, trabajo, rezo y amor. Qué lindo es rezar cantando la vida que se nos dio. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el campo, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús resucitado vive entre nosotros. Que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu.
El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. El Señor nos transforma con su amor misericordioso y nosotros debemos reconocer nuestras faltas pidiendo perdón. Tú que al resucitar renuevas todas las cosas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a transformar el mundo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre, todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. El celebrante nos une en esta oración colecta a toda la Iglesia para que Dios permita que podamos gozar de la gloria permanente. Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual para que, renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Comenzamos la liturgia de la palabra. Al regreso de su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé se empeñan en fortalecer la fe de las primitivas comunidades.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra de Pergé y descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los paganos. Palabra de Dios. El salmista nos invita a la alabanza porque el Señor es bueno y su amor dura para siempre. Respondamos aclamando: bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Esta visión de San Juan quiere hacernos palpar cuál es el término de la historia humana, cuál es el gozo que Dios ha querido prepararnos para todos los hombres. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado sobre el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, en el Evangelio de hoy, nos da el gran mandato, que nos amemos como Él nos ha amado. Con júbilo y alegría cantamos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor.
Durante la última cena, después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo, y lo hará muy pronto. Hijos míos, yo no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El celebrante, con su homilía, nos ayudará a reflexionar aún más sobre los mensajes de las Sagradas Escrituras que acabamos de escuchar. Queridos hermanos, Jesús está viviendo momentos importantes de su servicio como Redentor del mundo. Está cenando con sus discípulos, Judas ya se ha retirado, y entonces Jesús intima con ellos y le da recomendaciones que son muy importantes a los apóstoles que han sido fieles, que se han quedado con él, lo que no quita que Judas pudo haberse encontrado con la misericordia de Dios después de haberlo traicionado al Señor. En ese contexto, Jesús habla de su próxima glorificación y entrega su testamento de amor. En la Sagrada Escritura, con mucha frecuencia se habla de los mandamientos, y ha habido preocupación por tantos mandamientos que había, que cuál sería el más importante. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento tenemos los 10 mandamientos, pero no eran los únicos. Habían muchísimos mandamientos, preceptos, cosas que había que hacer, cosas que no había que hacer. Tan es así que los maestros habían llegado a contar hasta 613 leyes. Eran muchísimas. Y también entre ellos existía la preocupación de cuál de todos estos mandamientos serían los más importantes o el más importante. Algunos maestros decían que el mandamiento más importante era amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, mandamiento que era muy repetido. Tan es así que a Jesús en un momento se le acerca un maestro y le pregunta que cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús repite lo que decía la Sagrada Escritura. Escucha, Israel, amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu ser. Y al prójimo, dijo Jesús, como a ti mismo, diciendo que el segundo estaba relacionado con el primero. Y amarás al prójimo como a ti mismo. El mandamiento era importante y al mismo tiempo los otros mandamientos hacían un poco de ruido porque ¿dónde se los podía poner? Es así entonces como el pueblo de Dios muchas veces al dirigirse a la Sagrada Escritura, que nosotros llamamos la Biblia, ellos le decían la ley. ¿Por qué le daban mucha importancia? Ahora, también existía la preocupación de tener una ley importante que se cumpliera de una vez para siempre, que se cumpliera una vez, por ejemplo, rendir culto, hacer alguna acción extraordinaria, entonces uno podía quedar un poco más tranquilo porque ya había cumplido el mandamiento. Pero Jesús no va por allí. Él habla de un mandamiento que requiere continuidad ininterrumpida. Jesús dijo, aquel que le preguntó, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces habla Jesús de una continuidad.
Y en primer lugar nos dice que nos tenemos que sentir hijos y amarlo a Dios. Amarlo a Dios implica de verdad un conocimiento estrecho de Él, porque Dios, por ser Dios, es amable. Entonces, si nosotros lo amamos a Dios, no habrá frialdad o indiferencia con respecto a Él. No habrá enojos con Dios. Y habrá de verdad una continuidad en la relación con Él que no nos obliga a nada, porque a veces nosotros podríamos tomar el seguimiento del Señor como una obligación. Si hay obligación, no hay amor. Entonces el amor reclama la continuidad y reclama la presencia. Por eso que si nosotros de verdad lo amamos a Dios, vamos a buscar la frecuencia con Él. Como estamos haciendo en este momento, escuchando su palabra, participar del banquete donde Él mismo ha dicho que Él es el pan vivo bajado del cielo y el que lo come tiene vida eterna. Y amar al prójimo implica mirar al otro como imagen de Dios. Y entonces de allí surge la consideración, surge el respeto, surge la dignidad de la otra persona. Y eso es una acción, una tarea de todos los días. Pero hoy, en el contexto de la última cena, Jesús habla de un mandamiento nuevo. Porque este mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a sí mismo es el que siempre había repetido el pueblo de Dios. Y hoy Jesús dice: les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Entonces, no es igual este mandamiento que el antiguo, y en parte sí, y en parte es totalmente distinto. Porque dice Jesús, les doy un mandamiento nuevo. ¿Y dónde está la novedad del mandamiento de Jesús? En la medida. Porque el antiguo mandamiento, que era una orden, amén, estaba en el amor a nosotros mismos. Amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y nuestro amor humano es limitado, porque nosotros somos limitados. Entonces el nuevo que da Jesús es porque ha cambiado la medida. Ya no hay más medida, porque dice Jesús, como yo. Y el amor de Dios es infinito. Y entonces la novedad de Jesús cambia radicalmente la manera de relacionarnos con los otros. ¿Por qué? Porque Él amó hasta el extremo. Él amó infinitamente. Y amar como Él implica tener un corazón siempre inclinado a Él e inclinado a los demás. No mirando ni considerando ningún error. Porque Jesús perdonó a los pecadores. Jesús, clavado en la cruz, perdonó a aquellos que lo estaban matando. Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. El corazón de Jesús no tiene límites. Amó a la medida de Dios, y la medida de Dios es infinita. Entonces, la novedad de Jesús está en que nosotros tenemos que amar como Él. Pero, ¿se puede mandar a amar? Es difícil o prácticamente imposible decirle a alguien que ame, porque el amor tiene otro lenguaje, tiene otro origen. Por eso Jesús dice en el Evangelio que acabamos de oír, les doy un mandamiento nuevo. No dice les mando, les doy. Es tan bueno, es tan infinitamente bueno,
que Él nos da el mandamiento, no es que lo manda, es una gracia, es una ayuda, es una fuerza que nos da para poder amar como Él. Por lo tanto, para cumplir el mandamiento del amor, es necesario que nosotros siempre estemos estrechamente unidos a Él. Y nos unimos a Él mediante la frecuencia de la escucha de la palabra, nos unimos a Él en el alimento de la Eucaristía, nos unimos a Él con las continuas acciones buenas que hacemos por amor. El amor es cosa de todos los días. El amor es cosa de cada instante. Entonces, el mandamiento que nos ha regalado Jesús hipoteca la vida del hombre, hipoteca la vida de los cristianos. Y Jesús dice al final del Evangelio: en esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Cuando nosotros acudimos al libro de los Hechos de los Apóstoles, la primitiva comunidad de los creyentes había tomado sumamente en serio el mandamiento del amor. Tan es así que los que no creían, al mirar a los cristianos, no decían: qué bien rezan los cristianos, sino que quedaban admirados por cómo se amaban. Miren cómo se aman. Y el amor atrae, el amor doblega, el amor conmueve, el amor cambia la cultura, cambia la familia, cambia la sociedad, cambia el lugar de trabajo, cambia nuestra vida de ciudadanos. El amor. Porque el amor no es más que conjugar en nuestra vida la misma persona de Dios. Y donde no hay amor, Dios está por venir o no está. Por eso que cuando hay odios, divisiones, rencores, grietas, Dios no puede estar allí, no porque no quiera, sino porque todo eso es una manera de decirle a Dios que no o cerrarle la puerta. Dios no está en la división, Dios no está en el odio. Por eso que nosotros los cristianos, que hemos estado en la última cena con aquellos apóstoles, hemos recibido esta gracia, la gracia de amarnos. Y eso implica un mandamiento que es continuo, que no tiene vacaciones. Un día, Cristian volvía cansado y preocupado de su trabajo. Era un hombre joven que tenía familia y era muy noble. Su corazón estaba muy cerca de Dios. Pero claro, el trabajo, la familia, las preocupaciones lo tenían un poco bajoneado. Volvía de su trabajo a la casa un día de mucha lluvia al anochecer. Y en un momento de la ruta, prácticamente no advierte, pero advirtió a último momento que al costado de la ruta había un auto detenido y se dio cuenta que la persona que estaba en el auto necesitaba ayuda. Y entonces se detuvo y se acercó a este auto, y en el auto, en el interior, había una señora mayor. Y entonces esta mujer, cuando lo ve venir a Cristian, se asusta, porque el aspecto que traía, una persona con un rostro cansado, delgado,
vestido de acuerdo a su trabajo, le impresionó y se asustó. Cristian se da cuenta y se acerca y le dice: señora, veo que necesita ayuda. De paso, me llamo Cristian. Dice: ya le arreglo la cubierta, porque tenía una cubierta en llanta. Sacó el gato, le cambió la rueda, y cuando empezó a poner las tuercas, después que se había ensuciado las manos, se había herido, la señora cobró coraje, bajó el vidrio y comenzó a hablar con él, y le dijo que estaba de paso, que no era de allí, que no sabía cómo pagarle el gesto que él había tenido con ella. Y entonces le dice: ¿cuánto le debo? Y Cristian sonrió y dice: la próxima vez que alguien necesite algo de usted, haga usted también lo que yo he hecho con usted y acuérdese de mí. La mujer, después de haber sufrido el susto por lo que le podría haber pasado a esa altura de la noche en un lugar desconocido, continuó su viaje. Y a los pocos kilómetros vio un restaurante al costado del camino, se detuvo, baja, toda mojada por la lluvia, y la recibe una chica, una moza, joven también, y con mucho cariño la recibe, le da una toalla para que se seque, y la señora esta quedó impactada. Pidió la cena, y esta chica la atendió con una dulzura extraordinaria, y estaba embarazada. La señora calculó que estaba próximo al parto, 8 meses tendría, y veía que se movía con dificultad y no podía disimular algún dolor, alguna molestia, pero tanta fue la amabilidad con que la trató y el cariño que quedó impactada. Paga la cena, la chica, la moza, va a la caja para hacer el pago y traerle el vuelto. ¿Y cuál fue la sorpresa de esta chica? Que cuando vuelve, la señora ya se había ido, no la encontró. Pero vio que sobre la mesa, en la servilleta, había un escrito y muchos billetes de 100 euros. Quedó sorprendida y leyó. Y esta mujer le había dejado escrito lo siguiente: en el día de hoy, alguien me ayudó con una generosidad extraordinaria. Me has atendido también vos de una manera exquisita. No me debes nada. Yo tengo mucho, no me hace falta. Pero alguna vez que alguien necesite ayuda, por favor, no cortes esta cadena de amor. Esta chica quedó muy impactada. Volvió a su casa, cansada, a altas horas. Se acuesta, ya su marido dormía. Y entonces pensó que estaban pasando por una situación muy difícil y la ayuda de esta señora desconocida había sido grande. Le agradeció a Dios que haya sido tan generosa con ella. Se dio vuelta y vio la cara de preocupación de su esposo. Lo abrazó, lo besó y le dijo: todo andará mejor, Cristian. El amor tiene cadena. El amor se multiplica. El amor es creador. Y no es que nosotros estemos llamados a hacer cosas extraordinarias, porque Dios no mira la magnitud de las cosas. Dios mira la intensidad del amor. Por eso Él dice: basta un vaso de agua fresca, en mi nombre. Queridos hermanos, el mandamiento que nos ha regalado Jesús es un mandamiento posible, porque Él lo ha dado.
Nosotros los cristianos estamos invitados a ser misioneros del amor, misioneros de los pequeños pero extraordinarios gestos de cada día, por amor a Él. Y eso es lo que tiene un valor extraordinario, porque procede del don de Dios. La Virgen es aquella que nosotros a veces invocamos con mucho cariño, diciéndole la Madre del Amor Hermoso. Pidámosle a la Virgen, nuestra Madre, que nos auxilie, que nos ayude, que nos motive, que nos dé fuerzas para estrechar el amor con Dios. Y el amor con Dios que está presente en el prójimo. La Virgen en la historia de la Iglesia siempre ha intervenido maternalmente en momentos difíciles. Por eso, una de las invocaciones que nosotros le hacemos es auxiliadora de los cristianos. Estamos en su novena. Pidámosle que auxilie nuestro corazón para que amemos de verdad. Auxilie nuestra familia, auxilia a nuestra ciudad, auxilia a nuestra patria, auxilia a la Iglesia, porque la única fuerza que puede solucionar, la única fuerza que nos puede hacer de verdad hermanos, es la fuerza del don del amor que Dios nos ha dado a todos nosotros. Proclamemos las verdades de la fe que profesamos, rezando todos juntos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Hijo nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia, para que así como escuchó las súplicas de su Hijo amado, atienda bondadosamente nuestras peticiones. A cada intención respondemos, escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia, para que los vínculos de unión entre el Papa, los obispos, sacerdotes, consagrados y laicos se sustenten en el amor. Oremos, escucha, Señor, nuestra oración. Porque queremos que en la voz de la Iglesia escuchemos a Dios, que nos llama a permanecer unidos, real y efectivamente entre nosotros y el Señor, por el amor que Él nos entrega. Oremos, Señor, nuestra oración. Por nuestra patria, que celebra la Semana de Mayo, para que el trabajo de los gobernantes privilegie a los más necesitados. Oremos. Por todos los cristianos, para que haciendo realidad en nuestras vidas el gran mandamiento del amor, antepongamos el bien del prójimo a nuestro propio egoísmo y adoptemos actitudes concretas de reconciliación, de paz y de amor con todos nuestros hermanos. Oremos. Por esta comunidad y quienes participan por los medios audiovisuales reunidos en la mesa del Sacramento del Amor, para que cada celebración nos convierta en discípulos misioneros atentos a las carencias de los más necesitados. Oremos.
Dios nuestro, que conoces la vida de los aquí presentes y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos la liturgia de la Eucaristía. Preparamos la mesa que actualizará la cena del Señor, memorial de su amor. Que este pan y vino que te presentamos sobre el altar se conviertan para nosotros en tu Hijo Jesucristo, alimento y bebida divinos, que nos den fuerzas para construir todos juntos un mundo impregnado por el amor, ese amor que el Señor nos enseñó. Cantamos. Número 98. Que nuestra vida sea cual una quena simple y recta, para que tú puedas llenarla con tu música, para que tú puedas llenarla con tu música. Señor, que nuestra vida sea arcilla blanda en tus manos, para que tú puedas formarla a tu manera, para que tú puedas formarla a tu manera. Señor, que nuestra vida sea semilla suelta por el aire, para que tú puedas sembrarla donde quieras, para que tú puedas sembrarla donde quieras. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a la plenitud de los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo venció a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares Pedro y Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, el santo cura Brochero, las beatas Tránsito y Catalina, el beato Enrique y sus compañeros mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Realicemos el gesto fraternal que nos compromete a vivir en el amor, deseándonos mutuamente la paz. Jesús resucitado,
vive en medio de su pueblo y le infunde vida eterna. Danos siempre la paz que procede del compartir, de la unidad y de trabajar juntos para construir tu reino de justicia y amor en el que tú, Señor, vives con nosotros. A los que compartimos esta Eucaristía, a los enfermos, a los privados de la libertad, a los que deben cumplir con su trabajo, a los alejados de centros urbanos, para los que más la necesiten, les llegue a todos en este momento la paz del Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Como iglesia peregrina, los aquí presentes vamos a recibir el cuerpo del Señor. Deseosos de unirnos íntimamente a nuestro Redentor, le pedimos nos conceda crecer en la caridad, para que logremos dar los frutos abundantes que espera de nosotros. En este encuentro con Jesús, dejemos que Él nos sumerja en su corazón, y en esa comunión también nos encontraremos con cada uno de nuestros hermanos. Con verdadera alegría y gozo, nos acercamos a recibirlo cantando. Número 183. Ser Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor. Quienes participan de esta Eucaristía y no pueden recibir al Señor sacramentalmente, los invitamos a hacerlo espiritualmente con esta oración. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumento de tu paz. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos. Esta Santa Misa se está transmitiendo simultáneamente por las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y todas sus plataformas digitales, desde la parroquia Niño Jesús de Praga, en Barrio Juniors de esta ciudad de Córdoba. Además, esta celebración será retransmitida por vía televisiva en el día de hoy a las 11 horas por Canal C. Pedimos a Dios nuestro Señor bendiga a estas emisoras que son un medio para llevar la celebración dominical a distintas comunidades, brindando este espacio. La misa del próximo domingo será, si Dios quiere, desde la capilla Nuestra Señora del Consuelo, ubicada en Balcheta, esquina Cleveland, de Barrio Cabildo, en esta capital cordobesa. Durante el día de hoy se realizará la jornada de oración por las vocaciones. La convocatoria es en el Colegio Gabriel Taborín, en Avenida Sabatini 359, de esta ciudad de Córdoba, entre las 9 y las 18 horas, concluyendo con la Santa Misa. Allí comenzará la inscripción para la misión juvenil vocacional de octubre próximo. Los jóvenes quedan invitados a participar de este encuentro bajo el lema Anima tu don. Sabemos de las distintas necesidades de nuestra patria. Por ello, imploramos la ayuda del Señor en esta oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz.
Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El Señor de todo consuelo ordene los días de ustedes en su paz y les conceda los dones de su bendición. Amén. Los libre de toda perturbación y confirme sus corazones en el amor. Amén. Para que enriquecidos con la fe, la esperanza y la caridad, practiquen el bien en la vida presente y puedan llegar felizmente a la eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Antes de volver a nuestras actividades, recordemos una vez más las palabras del Señor Jesús. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Que durante estos días y durante toda nuestra vida sepamos vivir este amor de tal forma que por ello nos reconozcan como verdaderos discípulos de Jesús. Como auténticos creyentes y renovados en la fe, anunciemos que solo Jesús, nuestro Señor, es el camino, la verdad y la vida. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, donde nos encontraremos en la capilla Nuestra Señora del Consuelo, cita en Balcheta, esquina Cleveland de Barrio Cabildo, en esta ciudad de Córdoba. Que la bendición del celebrante llegue a toda nuestra querida patria y la Santísima Virgen nos acompañe en nuestro diario caminar. Muchas gracias y muy buena semana para todos. Nos acompañamos con el canto. 268. Dulce muchacha humilde de Palestina, a vos por ser tu madre Dios eligió. Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento, tú le dijiste: yo esclava soy. Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento, tú le dijiste: yo esclava soy. Por eso voy a darte mi corazón y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Fue tu materna espera, luz de esperanza, hasta que el muchachito nació en Belén. Y vinieron los pobres y peregrinos para adorar, y hoy les sonreía, pues nosotros el Emmanuel. Y vinieron los pobres. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír.
tan cierto como yo te hablo y me puedes oír.